Título: Las sombras de Carandiru. En lo profundo de Sao Paulo, rodeada de los ecos de una ciudad que nunca duerme, se erige una fortaleza de concreto que alguna vez fue la prisión más grande y temida de Brasil, Carandiru. Para aquellos que vivieron detrás de sus muros, Carandiru no era solo una prisión, sino un abismo en el que la humanidad se desvanecía lentamente. A lo largo de sus décadas de operación, esta prisión se convirtió en sinónimo de violencia, corrupción y el colapso de las estructuras sociales. Este es un viaje a través de las historias de los prisioneros que una vez vivieron dentro de Carandiru, los guardias que intentaron contener el caos, y los fantasmas que aún vagan por sus pasillos. Capítulo 1. El inicio del infierno. La historia de la cárcel de Carandiru comienza en 1956, cuando fue inaugurada como la Casa de Detención de Sao Paulo. Con capacidad para 4.000 prisioneros, rápidamente se desbordó, llegando a albergar a más de 8.000 internos en condiciones inhumanas. En el corazón de Carandiru, sin embargo, no solo había delincuentes comunes. La cárcel se convirtió en el hogar de los más peligrosos narcotraficantes, asesinos y criminales de todo Brasil. Uno de esos hombres era Renato "El Lobo" dos Santos, un joven que ingresó en Carandiru a los 21 años tras ser acusado de asesinato y tráfico de drogas. Para Renato, entrar a Carandiru no fue solo una condena judicial, sino una sentencia de muerte. Sabía que solo los más astutos, violentos y fuertes sobrevivían en sus lúgubres corredores. En su primer día, cuando las enormes puertas de metal se cerraron detrás de él, el aire cargado de humedad y desesperación casi lo ahogó. Los pasillos estrechos, donde los gritos y los golpes reverberaban de una celda a otra, eran tan opresivos como el miedo constante a ser atacado. En Carandiru, las pandillas no solo dominaban, sino que las reglas del sistema carcelario eran dictadas por ellos, y la ley de la selva era la única norma. Renato sabía que no podía permanecer neutral. O te unías a una pandilla, o te convertías en su presa. La Comando Vermelho, una de las facciones criminales más temidas, rápidamente puso su mirada en él. Conocían su reputación en las calles, y sabían que el lobo podría ser una adición valiosa a su imperio dentro de las paredes de Carandiru. Capítulo 2. Un reino sin corona. Mientras Renato ascendía en las filas de Comando Vermelho, conoció a otros hombres que se habían perdido en la brutalidad del sistema. Uno de ellos era Márcio "el Poeta" Silva, un hombre que, aunque había crecido entre la violencia, encontró en la escritura un refugio para su alma torturada. Márcio, condenado por robo a mano armada, había sobrevivido en la cárcel gracias a su inteligencia y su capacidad para ganarse el respeto tanto de prisioneros como de guardias. Carandiru es un reino sin corona, le dijo un día a Renato, mientras fumaban en uno de los patios internos. Aquí, los verdaderos reyes no son los guardias, ni los jefes del narcotráfico. Son las sombras. Somos nosotros, los que vivimos aquí, quienes gobernamos este lugar. Renato se dio cuenta de que Márcio tenía razón. Dentro de las paredes de la prisión, los guardias no tenían control real. A menudo, eran sobornados o intimidados por las pandillas. Carandiru era un microcosmos en el que el poder no se distribuía por el orden o la ley, sino por la fuerza bruta y la astucia. Las drogas, las armas y los favores sexuales eran las monedas de cambio, y el precio de la vida era barato. Sin embargo, dentro de este caos, también había códigos no escritos. Si bien la violencia era una constante, había reglas de honor entre los criminales, un frágil equilibrio que mantenía a los reclusos en una paz tensa. Pero como en cualquier equilibrio, bastaba con una pequeña chispa para desatar el incendio. Capítulo 3. El día del juicio. Ese incendio llegó en octubre de 1992, en lo que ahora se conoce como la masacre de Carandiru. Todo comenzó como una disputa entre dos facciones rivales, Comando Vermelho y el PCC, primer comando de la capital, que rápidamente se salió de control. La violencia se propagó como un virus por los pasillos, y en cuestión de horas, los gritos de los heridos y los disparos resonaron por toda la prisión. Las autoridades decidieron intervenir, pero no con la intención de restaurar el orden. La policía militar fue enviada para sofocar el motín con una brutalidad que dejó cicatrices imborrables en la historia de Brasil. Más de 400 policías, fuertemente armados, ingresaron a la prisión con una sola misión: acabar con el caos, sin importar el costo humano. Renato y Márcio, atrapados en el ala sur de la prisión, supieron de inmediato que la situación estaba fuera de control.
El poeta intentó negociar con los guardias, pero pronto se dieron cuenta de que no había espacio para la diplomacia. Los disparos resonaban en todas direcciones, y el olor a sangre y pólvora llenaba el aire. «Nos van a matar a todos», gritó uno de los prisioneros mientras intentaba esconderse en una celda. Renato, más frío bajo presión, supo que su única oportunidad de sobrevivir era mantenerse en movimiento. Junto a otros miembros de Comando Vermelho, logró refugiarse en uno de los rincones más oscuros del complejo. Lo que siguió fue una carnicería. Durante más de 2 horas, la policía militar abrió fuego indiscriminadamente contra los prisioneros. Al final del día, 111 hombres yacían muertos en el suelo de Carandiru, muchos de ellos desarmados, abatidos en sus propias celdas. Capítulo 4. Ecos de la muerte. La masacre de Carandiru no solo sacudió a Brasil, sino que también resonó en todo el mundo como un recordatorio de las profundas fallas del sistema penitenciario. Las imágenes de los cadáveres amontonados en los pasillos, las celdas empapadas de sangre y los rostros traumatizados de los sobrevivientes se convirtieron en el símbolo de un sistema roto. Renato fue uno de los pocos afortunados que logró escapar de la masacre con vida. El poeta, sin embargo, no corrió con la misma suerte. Cuando los cuerpos fueron recogidos al día siguiente, Renato encontró a su amigo entre los muertos. Había sido asesinado con una bala en la cabeza, su cuaderno de poesía tirado a un lado, manchado de sangre. La muerte de Marcio fue un golpe devastador para Renato, quien, después de la masacre, comenzó a cuestionarse todo. A lo largo de los años, había aprendido a sobrevivir en un mundo de violencia y desesperanza, pero las cicatrices emocionales que dejó la masacre eran más profundas de lo que jamás había imaginado. Carandiru cerró sus puertas en 2002, pero las historias de los hombres que vivieron y murieron allí continúan resonando. La brutalidad y el dolor que definieron la prisión no desaparecieron con su demolición. Los sobrevivientes, como Renato, llevaron consigo las cicatrices de ese lugar, tanto físicas como psicológicas. Capítulo 5. Después del infierno. Tras la clausura de Carandiru, muchos ex prisioneros trataron de rehacer sus vidas en un mundo que los veía como parias. Para Renato, la libertad no significaba la paz. Vivir fuera de los muros de la prisión era otro tipo de lucha. Las pesadillas sobre la masacre lo perseguían, y la culpa por la muerte de Marcio lo atormentaba. Decidido a honrar la memoria de su amigo, Renato comenzó a escribir su historia y la de aquellos que, como él, habían sobrevivido al infierno de Carandiru. En sus escritos, no glorificaba la vida criminal ni justificaba sus actos pasados, pero buscaba exponer la realidad de un sistema que había fallado a miles de hombres, muchos de los cuales nunca tuvieron una verdadera oportunidad de redención. A través de sus palabras, Renato encontró un nuevo propósito. Los fantasmas de Carandiru nunca lo abandonarían, pero al compartir sus historias, esperaba al menos arrojar luz sobre las sombras que habían envuelto ese lugar durante tanto tiempo. Capítulo 6. El legado de Carandiru. Hoy, donde alguna vez se alzaba Carandiru, se encuentra un parque y un museo, un espacio que busca recordar a las víctimas y educar a las futuras generaciones sobre los errores del pasado. Pero para muchos, el nombre Carandiru sigue siendo un símbolo de terror, de un sistema que prefirió la represión violenta a la rehabilitación. El legado de Carandiru es complejo. Por un lado, es una advertencia sobre los peligros de la sobrepoblación carcelaria, la corrupción y la violencia estatal. Por otro lado, es una historia de supervivencia, de hombres